Bueno, buen día. Me presento, mi nombre es Diego Marino, soy actualmente jefe de residentes de reumatología del Hospital de Clínicas. Hice medicina interna en la cuarta cátedra del hospital, después fui jefe de residentes y, bueno, como les decía, actualmente estoy en reumato. Vamos a hablar un poquito de síndromes articulares. Vamos a hacer una pasada rápida por cuáles son los contenidos que vamos a ver. Inicialmente vamos a utilizar unos casos clínicos como gatillo para empezar a charlar del tema. Vamos a plantear cuál es la relevancia real del tema en cuestión, las manifestaciones articulares. Vamos a hablar de cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en la consulta reumatológica. Vamos a mencionar un poquito sobre la fisiopatogenia del dolor y del compromiso articular. Vamos a definir algunos conceptos relevantes. Vamos a hablar de reumatismo de partes blandas. Vamos a tratar de diferenciar el término artralgia, que habla de dolor sin inflamación de artritis, que implica inflamación. Vamos a hacer un enfoque del paciente con artritis y vamos a ver el rol que tienen el laboratorio y las imágenes en el enfoque diagnóstico y eventualmente terapéutico del compromiso articular. Finalmente, para abordar los síndromes articulares, monoartritis y poliartritis, vamos a resolver los casos clínicos que habíamos planteado como gatillo. El primer caso es un varón de 18 años que tiene antecedentes de adicción a drogas endovenosas, que consulta por dolor e impotencia funcional en la rodilla derecha de 3 días de evolución, asociado a calor, rubor y tumefacción en la zona. Asociado presenta fiebre de hasta 38 grados y escalofríos. Esta es una situación frecuente que pueden llegar a ver en la guardia. El segundo caso es un varón de 45 años que tiene como antecedentes el ser sedentario, dislipémico, sobrepeso, hipertensión y que consulta por un dolor muy intenso, que lo refiere que incluso el roce de la sábana le genera dolor, tumefacción e impotencia funcional con cambio de coloración, eritema, en el dedo gordo del pie derecho, aproximadamente de 48 horas de evolución. Refiere que inicia el dolor posterior a un exceso alimentario, ingesta copiosa de alcohol y niega fiebre u otra sintomatología. El tercer caso es una mujer de 72 años, sin antecedentes, que toda su vida fue ama de casa y trabajó tanto ya sea lavando ropa como con múltiples actividades que implicaban el trabajo manual, que presenta dolores en ambas manos a predominio del pulgar y refiere presentar bultitos en la parte distal de los dedos, un poco de deformidad, todo esto de años de evolución, y que cada tanto presenta inflamación sobre esos bultitos que refiere tener en la mano. Finalmente, el cuarto caso es una chica de 28 años que no tiene ningún antecedente de relevancia, que comienza aproximadamente hace 2 meses con dolor e inflamación en manos, muñecas, rodillas y tobillos de forma aditiva, es decir, se van sumando articulaciones y refiere tener rigidez de más de 1 hora de duración. Con respecto a los motivos de consulta en reumatología, el dolor, la inflamación, la rigidez matinal y la tumefacción son motivos de consultas sumamente frecuentes. También tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que consultan por cambios en el eje articular, cambios en la anatomía, ¿sí? O sea, deformidad, que también es un motivo de consulta frecuente, principalmente en personas añosas. Por otro lado, muchos de los pacientes, ya sean sintomáticos o asintomáticos, a veces son derivados a la especialidad por presentar anticuerpos específicos, positivos, como ya dije, en presencia o no de síntomas, para definir el cuadro clínico, muchas veces en esos pacientes. Tener presente que el compromiso articular, el dolor articular es un motivo de consulta frecuente del día a día en el consultorio, genera limitación en la calidad de vida, el paciente con dolor la pasa mal, y por otro lado implica muchas veces pérdidas de días laborales. Con respecto a la fisiopatogenia, cuando uno se plantea una articulación, muchas veces incurre en el error de tener un pensamiento simplista y se imagina una cuestión meramente mecánica.
¿sí? Y la otra simplificación que puedo hacer es que muchas veces se asocia la presencia de dolor con inflamación, sin embargo esto no siempre va de la mano. Cuando uno piensa en la patología articular, tiene que tener en cuenta algunas cosas y que es importante analizar. Cuando uno habla de la salud o la enfermedad articular, tiene que tener en cuenta tres cosas. Por un lado, el sostén mecánico que tiene la articulación, ¿sí? Y que consta de ligamentos, tendones y el sostén activo, que es el músculo que rodea cada articulación. Y por otro lado, tener presente la alineación articular. Cambios en la fuerza o la resistencia de los tendones, debilidad muscular o cambios en la alineación articular van a generar repercusión en la dinámica y en la cinética articular, y eso puede traducirse en dolores no necesariamente inflamatorios. Por otro lado, la actividad física va a influir en la fisiología de la articulación, como vamos a mencionar. Por otro lado, tener en cuenta que se trata de un sistema biológico complejo en el que interactúan la sinovial, el cartílago articular, que habitualmente es cartílago hialino, el hueso, que desde el punto de vista metabólico es muy activo, vasos, nervios y desde ya el sistema inmune. La interacción entre estos tres elementos va a generar el estado fisiológico o fisiopatológico de la articulación. Es decir, cuando ustedes analicen un paciente que tiene dolor, tienen que tener en cuenta todas estas cosas para tratar de interpretar qué es lo que le está pasando. No todo paciente con dolor va a tener inflamación, y es bueno tener esto en mente para hacer el enfoque etiológico. Siguiendo un poquito con lo que mencionábamos, acá tenemos un ejemplo, esto es la articulación de la rodilla. Básicamente lo que vemos es el sostén que le brinda el músculo, son el cuádriceps y los músculos del muslo son quizás de los músculos más fuertes del cuerpo y están brindando un soporte activo de la articulación. Por otro lado, la rodilla, como ven, tiene múltiples ligamentos, ¿sí? Los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales, que le van a brindar estabilidad. A su vez, las superficies articulares, en el caso de la articulación de la rodilla, aumentan su superficie de contacto y la congruencia articular gracias al fibrocartílago, ¿sí? O meniscos que bien conocen. Cambios en cualquiera de estos elementos puede traducirse en un cambio en la cinética articular y eso llevar a que el paciente tenga dolor. Vamos a ver un ejemplo. Normalmente esto es la anatomía normal, ¿sí? La alineación y el eje normal de la articulación es esto que tienen acá. Sin embargo, en determinadas situaciones donde hay una pérdida del eje articular, el paciente puede presentar dolor sin que haya inflamación. Por ejemplo, cuando hay una exageración del valgo fisiológico de algunas personas, ¿sí? Se alteran las líneas de fuerza, se altera el eje articular y eso genera sobrecarga. Por ejemplo, cuando hay un valgo exagerado en el compartimiento externo de la rodilla, favoreciendo que se produzca artrosis en ese lugar, y se ponen en tensión todo el aparato ligamentario del lado interno, y, por ejemplo, el paciente puede presentar bursitis anserina, es decir, inflamación de la inserción de la pata de ganso. Por otro lado, y esto es bueno tenerlo presente, cuando se altera el eje de una articulación, todas las articulaciones en relación están trabajando con un esfuerzo mayor, con mayor sobrecarga mecánica. En este caso, este paciente va a tener sobrecarga mecánica a nivel de la rodilla, como vemos, pero también a nivel de la cadera, y como ven, a nivel del pie, porque se altera completamente la anatomía normal y las líneas de fuerza. Lo mismo pasa en el paciente con varo o con geno recurvatum. A veces, y esto es bueno tenerlo presente, la articulación, desde el punto de vista metabólico, es un sistema biológico muy complejo donde, como ya mencionamos, interactúan múltiples tejidos que se relacionan entre sí. Si ustedes miran en detalle, el cartílago articular es un tejido sumamente complejo, con múltiples células, que va a tener, por ejemplo, uno de los roles, formar el líquido sinovial. El líquido sinovial, ¿sí? Que proviene de la membrana sinovial que cubre el cartílago, va a tener múltiples funciones, entre ellos lubricar, ¿sí?
eso va a disminuir la fricción articular, permite distribuir mejor la presión a nivel de la articulación, favorece la congruencia articular y tiene una función trófica y nutricia. Por otro lado, el hueso también es metabólicamente sumamente activo. Como ven, y ustedes saben, está lleno de células, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, todos inmersos en la matriz extracelular. Existe una interrelación entre el cartílago articular, la sinovial y el hueso vinculado a la articulación, y ese hueso está en permanente remodelado óseo, respondiendo a varias cosas. Ese remodelado óseo se produce por resorción y formación, y estos dos procesos están adaptados, por ejemplo, a la carga mecánica de la articulación. Este fenómeno, ¿sí?, está influenciado por múltiples factores. Como ya mencionamos, no va a ser lo mismo la articulación y el tejido óseo y articular de un paciente que haga levantamiento de pesas que el de un nadador olímpico. Por otro lado, influyen en el metabolismo de la articulación múltiples tejidos. Recordad que son tejidos muy vascularizados, principalmente el hueso y el periosteo, por lo cual estímulos o patología vascular puede generar compromiso articular. Casi el 80% de todas las infecciones, sí, de las artritis sépticas, la diseminación es por vía hematógena. Por otro lado, hay nervio, hay tejido nervioso, muchos de los tejidos articulares están inervados, y, por ejemplo, un paciente con una patología neurológica, con una neuropatía, puede presentar cambios articulares vinculados a una pérdida de la función trófica que el nervio tiene en la articulación y en el hueso. También el sistema endocrino influye, por ejemplo, cambios en la función tiroidea pueden influir sobre el metabolismo óseo, aumentando el remodelado óseo y favoreciendo que, por ejemplo, el paciente tenga osteoporosis y que se fracture y que por ende tenga dolor. Por otro lado, siempre en el medio, el sistema inmune puede generar una agresión de las distintas componentes de la articulación, por ejemplo, afectar la sinovial, generar un proceso inflamatorio a nivel sinovial que termine destruyendo el cartílago y finalmente la superficie articular, el hueso, como sucede en la artritis reumatoidea. De la interacción de todos estos componentes, de dos tejidos sumamente activos desde el punto de vista metabólico, y la influencia de todos estos factores, se obtiene, como ya mencionamos, la fisiología y la fisiopatogenia articular. Ustedes, al momento de analizar a un paciente con dolor articular, van a tener que tener en cuenta todo esto. Definamos algunos conceptos. Cuando uno habla de artralgias, se refiere a dolor articular que no necesariamente va acompañado de sinovitis. Prácticamente la enfermedad estándar de esto es la artrosis, donde el paciente tiene dolor y no tiene prácticamente inflamación. Por otro lado, otro concepto es la rigidez matinal, que es la sensación de entumecimiento y embaramiento, principalmente posterior al reposo. Se la considera significativa cuando dura mayor a 30 minutos y muchas veces se asocia con la presencia de inflamación. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea pueden no tener artritis franca, manifiesta desde el punto de vista clínico, pero el primer síntoma de inflamación, cuando se pierde el control de la enfermedad, es la rigidez matinal y el paciente lo refiere detalladamente. Por otro lado, la artritis, cuando hablamos de artritis, implica inflamación, implica sinovitis. Y cuando hablamos de inflamación nos referimos a la tetra de Celso, es decir, dolor, rigidez, tumefacción y pérdida de la función articular. Cuando hablamos de dolor referido o propagado, nos estamos refiriendo a un dolor que se percibe en una región anatómica, pero que tiene su origen en un sitio distante, y el vínculo fisiopatológico del dolor referido se vincula a un origen embriológico común, compartiendo dermatomas y metámeras. Por ejemplo, en patología infradiafragmática que genera irritación o inflamación del hemidiafragma derecho, el dolor puede referirse al hombro homolateral, como en la patología de vesícula o hepatobiliopancreática. Cuando hablamos de dolor irradiado, estamos hablando de un dolor
que sigue la distribución de un nervio y se produce por su alteración funcional. Por ejemplo, lo que sucede en la lumbocetalgia. En la lumbocetalgia hay un compromiso radicular y la disfunción de ese nervio lleva a que el dolor a nivel lumbar se propague, se irradie, siguiendo el territorio del ciático. Finalmente, otro concepto que ya intuimos en una imagen anterior es el concepto de cadena cinética. Cuando un paciente presenta alteración a nivel de una articulación, todas las articulaciones que están por encima o por debajo se alteran desde el punto de vista funcional y pueden tener dolor. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con dolor de rodilla, va a ser importante no solamente revisar la rodilla, sino también revisar el pie, revisar la cadera y revisar la columna, porque quizás un dolor de rodilla se vincule a alteraciones funcionales a nivel de la cadera. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente con dolor, lo primero que uno tiene que definir es qué le duele, qué parte le duele. Es decir, definir la zona articular. El dolor si compromete una zona articular. Con el examen físico, si el paciente presenta dolor, por ejemplo en el hombro derecho, y el examen físico es normal, y el movimiento del hombro no genera dolor, probablemente estemos frente a un paciente con dolor referido. Hay múltiples esquemas que tratan, o mapas del dolor referido, que eso los van a encontrar, donde pueden observar que las determinadas zonas que comparten dermatomas y van a encontrar distintos mapas de dolor referido donde se grafican los sitios a dónde refiere el dolor. Por ejemplo, como habíamos mencionado, la patología biliar refiere al hombro. Si el paciente con dolor en el hombro tiene un examen físico que es anormal o reproduce o genera dolor con la movilidad articular, probablemente el dolor provenga de la articulación o de las estructuras periarticulares, por lo cual el siguiente paso es definir si se está frente a un reumatismo de partes blandas, donde lo que está doliendo es el tejido periarticular. En esa situación, cuando el paciente mueve activamente la articulación, tiene dolor. Sin embargo, cuando uno en el examen físico realiza el movimiento pasivo, la articulación no duele. En esa situación se está frente a un reumatismo probablemente de partes blandas. Duele todo lo periarticular, ligamentos, tendones o cápsulas. Mientras que si la articulación presenta dolor tanto con la movilización activa como pasiva, probablemente el dolor sea de origen propiamente articular, y ahí tengamos que diferenciar si existe inflamación o no, y si estamos en presencia de una artritis, verdadero compromiso inflamatorio de la articulación, o si se está en presencia de artralgias. Esto, diferenciar entre reumatismo de partes blandas, artralgias y artritis, es de suma importancia, porque el enfoque diagnóstico y terapéutico depende de eso. Por ejemplo, a nivel del hombro, ¿sí? El hombro puede doler por muchas causas, ¿sí? Si uno realiza, ¿sí?, el examen físico y encuentra que el paciente tiene dolor durante la movilización activa, pero cuando realiza la movilización pasiva, es decir, uno le mueve el hombro, no tiene dolor, probablemente sea compromiso periarticular, se trate de un reumatismo de partes blandas. En el caso del hombro, se trate de un manguito rotador y por compromiso del tendón de la porción larga del bíceps o una tendinitis del supraespinoso. Mientras que si al mover la articulación, tanto de forma activa como pasiva, existe dolor, probablemente estemos en presencia de un compromiso articular y uno tendrá que diferenciar si se trata de artrosis de hombro o si hay un verdadero componente inflamatorio. Otra cosa importante, si ya definimos que el dolor provenía de la articulación, el siguiente paso es definir si existe inflamación y artritis, o si lo que estamos en presencia de un dolor sin inflamación, artralgias. Muchas veces con el examen físico, con la historia clínica, el examen físico y la anamnesis, es más que suficiente. En este caso, el dolor articular probablemente sea de una osteoartritis, de artrosis, mientras que en este otro paciente, ¿sí?, una mujer, el dolor sea vinculado a una artritis reumatoidea por las características de las manos. Otro
dato a tener presente, y que siempre tratamos de recabar, es tratar de diferenciar si el dolor que tiene un paciente es de origen mecánico o inflamatorio. Hay algunas características que sugieren que el dolor se incline hacia hacia una causa o hacia la otra. Acá tienen algunas de ellas, quizás lo más importante sea el vínculo con la actividad física. Habitualmente el dolor mecánico empeora con la actividad física, mientras que el dolor inflamatorio mejora con la actividad física y, por otro lado, empeora con el reposo. Por ejemplo, los pacientes que tienen lumbalgia inflamatoria se levantan con mucho dolor a la mañana o incluso se despiertan con dolor de espalda, se levantan y a medida que empiezan a hacer actividad, el dolor va mejorando. Si el paciente se sienta 40 minutos, una hora, se levanta nuevamente con dolor y nuevamente va cediendo con la actividad. Entonces, estas son las características de los dolores mecánicos y los dolores inflamatorios. En caso de que queden dudas, si se está en presencia de artralgias versus artritis, es decir, si uno tiene la duda si la articulación está inflamada o no, después de la historia clínica, la anamnesis y el examen físico, tiene recursos como ser el laboratorio y las imágenes que a veces ayudan en definir si hay una articulación que está inflamada o si el proceso que está padeciendo el paciente es de origen inflamatorio. Con respecto al laboratorio, vamos a utilizar o utilizamos frecuentemente determinaciones que hablan de inflamación, por ejemplo, los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación y la PCR, que son muy sensibles pero totalmente inespecíficos, y un paciente que tenga dolor y rigidez, aunque no tenga un proceso, una artritis clínicamente franca, si tiene reactantes de fase aguda, eso sugiere un proceso inflamatorio. Por otro lado, en algunas situaciones, cuando la clínica, ¿sí?, lo sugiere, vamos a pedir determinadas inmunoserologías que nos van a orientar en el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si estamos pensando que el paciente puede tener patología, como patología de base una artritis reumatoidea, el factor reumatoideo y CSP quizás nos orienten al diagnóstico. Lo mismo si pensamos en un paciente que tenga características de ojo seco, boca seca, ¿sí? Quizás el anti-ROI y el anti-LA nos orienten a un diagnóstico de Sjögren. Por otro lado, las imágenes, lo mismo. Cuando quedan dudas si existe inflamación en una articulación, contamos con la ecografía Power Doppler, que permite ver con detalle y con bastante sensibilidad si la articulación está inflamada, y también la resonancia magnética con mayor resolución espacial. Acá tienen un ejemplo de una articulación metacarpofalángica, esto es la cabeza del metacarpiano, esta es la primera falange, y acá lo que ven básicamente todas esas manchitas rojas y amarillas es la inflamación en la articulación. Esto es un Power Doppler positivo. Por otro lado, acá tienen el corte de un tendón, esta estructura es el tendón, y alrededor ven líquido periarticular. Estamos hablando de tenosinovitis, inflamación. Acá tienen una resonancia magnética donde ven lo mismo. Esto es un tendón y alrededor del tendón hay inflamación. Y por otro lado, en este corte, todo esto que ven acá blanquito, ¿sí?, es líquido periarticular, es decir, sinovitis. Y acá la resonancia magnética también es sensible para los cambios en la médula ósea, que son cambios tempranos, que denotan inflamación, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Todos estos métodos complementarios no se piden de forma rutinaria, sino que se piden orientado a la etiología que uno está pensando, al diagnóstico en el que se está pensando. Siempre la clínica es soberana y uno tiene que pedir estudios según lo que tenga en mente. Una vez que definimos que el paciente tiene artritis, ¿cómo se hace el enfoque? Uno va a pensar, ya con la anamnesis y con el examen físico, va a pensar en una etiología determinada, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí?, artritis séptica o artrosis, y en base a esa sospecha diagnóstica, uno va a pedir estudios complementarios para confirmar o refutar su diagnóstico, y muchas veces de forma simultánea tiene que empezar un tratamiento, porque el paciente está con dolor o con inflamación articular. Una vez obtenidos los resultados, muchas veces se modifican esos tratamientos en base a las serologías o a los estudios que hayamos solicitado. Tener presente
que no solamente el examen físico tiene que ser se debe realizar el examen físico articular, sino que también, y es sumamente importante porque nos va a orientar desde el punto de vista etiológico y diagnóstico, ¿sí?, el examen físico completo, considerando no solo lo articular, sino el resto de sistemas y órganos, porque como vamos a ver, muchas patologías, incluso la artritis reumatoidea, tiene manifestaciones extraarticulares. ¿Qué nos orienta a un diagnóstico etiológico en la artritis? Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que nos van a orientar. Por un lado, la edad, los factores de riesgo que presenta el paciente, si es adicto a drogas endovenosas, por ejemplo, las características del dolor, cómo comienza y cómo evoluciona, cuáles son las articulaciones que están afectadas, el número, si la afectación es simétrica, y cómo se distribuye, es decir, si hay compromiso del esqueleto axial o del esqueleto periférico, o de ambos. Si existe compromiso sistémico, esto es pérdida de peso, fiebre y otras manifestaciones, y como mencionamos, si existe compromiso extraarticular. Por ejemplo, principalmente nos va a interesar si existe compromiso oftalmológico, epiescleritis, si existe compromiso gastrointestinal, por ejemplo, en las artropatías asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, si existe compromiso dermatológico, por ejemplo, en la psoriasis. Con respecto a la edad, acá tienen las causas más frecuentes, de acuerdo a los distintos grupos de edad. En menores de 17 años, considerar a la enfermedad, a la artritis idiopática juvenil, la IJ, como una de las causas más frecuentes de compromiso poliarticular inflamatorio crónico. En pacientes de 17 a 50 años, considerar las causas infecciosas y las cristálicas. También, y no menor, considerar las espondiloartropatías seronegativas, como por ejemplo la espondilitis anquilosante. Considerar las causas mecánicas, principalmente las alteraciones en los meniscos y ligamentosas y tendinosas como causa de dolor. Y por otro lado es la edad donde aparecen gran parte de las colagenopatías, principalmente la artritis reumatoidea y el lupus. En mayores de 50 años, a la cabeza tener en cuenta las artropatías cristálicas, pero sobre todo la artrosis o la osteoartritis como causa de patología articular. ¿Qué característica de la artritis nos interesa? Nos interesa saber si se trata de un evento agudo o de un proceso crónico. ¿Qué es lo que marca la cronicidad? Se consideran 6 semanas. Menos de 6 semanas estamos en presencia de un proceso agudo, más de 6 semanas estamos en presencia de un proceso crónico. Y esto es importante porque gran parte de las patologías agudas, como la gota, la artritis séptica, el trauma, obviamente, y algunas sinovitis, ¿sí? Por ejemplo, sinovitis transitoria de caderas o sinovitis reactivas, tienen una duración menor a 6 semanas y posteriormente se autolimitan. Mientras que enfermedades como la artritis reumatoidea, las seronegativas, como la espondilitis anquilosante y la artrosis, habitualmente tienen un curso crónico, por lo cual duran más de 6 semanas. Tener presente que en pacientes con patología aguda, muchos de ellos con enfermedades que habitualmente cursan de forma aguda pueden cronificarse, como la gota. Si una gota atrofasia crónica puede tener compromiso articular crónico. Y por otro lado, tener presente que pacientes con artritis reumatoidea, es decir, con condiciones crónicas, pueden tener exacerbaciones agudas. Como decíamos, otro de los datos muy importantes a recabar, ¿sí?, es si existe un compromiso monoarticular, es decir, si se está en presencia de una sola articulación afectada, o si se está en presencia de un compromiso poliarticular, nos referimos a poliarticular cuando existen 5 o más articulaciones afectadas. Entre 2 y 4 hablamos de oligoartritis. Y esto es importante porque, como vamos a ver, cuando uno habla de monoartritis, hay 2 o 3 causas que sí o sí tiene que descartar, entre ellas la artritis séptica, y esto es fundamental, y cuando uno piensa en poliartritis va a pensar en determinados diagnósticos etiológicos. Otra de las cosas a considerar es la distribución de la afectación articular. En este patrón, la afectación es principalmente periférica, y esto lo vamos a ver principalmente en la artritis reumatoidea, mientras que el compromiso predominantemente axial, sí lo vamos a ver principalmente en las artritis seronegativas, como por ejemplo la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica. Otra de las cosas a tener en cuenta es la simetría. Fíjense, de este lado
es simétrico, están las manos afectadas a los dos lados y las rodillas. Eso se ve el compromiso simétrico en la artritis reumatoidea o en la artrosis, mientras que el compromiso asimétrico también nos va a orientar, en muchos casos, a espondiloartritis seronegativas, una, una artritis reactiva, una artritis psoriásica o una enfermedad inflamatoria intestinal y una artropatía vinculada a las mismas. También importa ver la distribución del compromiso a nivel de la mano, por ejemplo. Pacientes con artritis reumatoidea van a tener principalmente un compromiso proximal de la articulación radiocarpiana y de las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, mientras que pacientes que tengan artritis psoriásica o artrosis van a tener una afectación a predominio distal. Esto es un ejemplo típico de artrosis. Fíjense en que las muñecas, ¿sí?, las metacarpofalángicas están intactas, mientras que existe compromiso de las interfalángicas distales y las interfalángicas proximales. Hay alteración de la alineación, ¿sí?, o sea, hay una deformidad en el dedo, y por otro lado hay nódulos. Los nódulos a nivel distal, que es proliferación ósea, ¿sí?, se llaman nódulos de Heberden, y los nódulos a nivel proximal se llaman nódulos de Boyard. En algunos casos, cuando hay compromiso de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, que se denomina risartrosis, se produce lo que se llama mano cuadrada con inclusión del pulgar, que es más o menos lo que estamos viendo en esta zona, en esta imagen. En este paciente lo mismo, están respetadas las muñecas y las metacarpofalángicas, sin embargo, existe compromiso de las interfalángicas distales. Esto, con solamente ver estas manos y con la anamnesis, uno puede hacer el diagnóstico, ¿sí?, con un alto nivel de certeza de que se está frente a una artrosis sin que el paciente pueda tener una artritis reumatoidea, ¿no? En la artritis reumatoidea, esta es la mano de una paciente joven que apenas tiene dedos fusiformes, es decir, una tumefacción a nivel de las interfalángicas proximales de algunos dedos, muy sutil, que si esto evoluciona, genera compromiso de las metacarpofalángicas con una mano en ráfaga cubital. Si esto sigue, se genera mayor compromiso. Perdón. Volvamos. Acá tienen un compromiso muy sutil, con dedos fusiformes, apenas inflamación a nivel de las interfalángicas proximales. En esta mano, que es la progresión, presentan compromiso a nivel de las metacarpofalángicas y desviación en ráfaga cubital. Si esto sigue evolutivamente el proceso, se acentúa la ráfaga cubital con subluxación de las metacarpofalángicas, y algo que ya no deberíamos ver en el día de hoy es estas manos en un paciente con artritis reumatoidea. Gracias a las terapéuticas nuevas, con las drogas modificadoras de enfermedad, como el metotrexate, ¿sí?, y actualmente las drogas biológicas, prácticamente ya no vemos a estos pacientes y se modifica verdaderamente el curso de la enfermedad. Cuando estamos en presencia de una monoartritis, ¿cuáles son las etiologías a considerar? Siempre uno tiene que considerar dos causas fundamentales. Por un lado, la causa infecciosa, y por otro lado, las artritis cristálicas. Hay otras etiologías, principalmente el trauma y el sobreuso, en pacientes que están utilizando, por ejemplo, permanentemente las manos o una articulación. Sin embargo, frente a cualquier monoartritis, uno sí o sí tiene que descartar una artritis séptica, porque se trata de una urgencia infectológica. La artritis séptica destruye la articulación en poco tiempo, y si el paciente no logra controlar la infección, corre riesgo su vida, ¿sí? Entonces, todo paciente con monoartritis tiene que hacerse el diagnóstico diferencial y descartarse una artritis séptica. Con respecto a las poliartritis, acá están las etiologías más frecuentes. Con respecto a las conectivopatías, ¿sí?,
la artritis reumatoidea y la IJ, como ya mencionamos, el lupus, son causas frecuentes de compromiso articular. En algunos casos la gota con un compromiso y un fenotipo similar al de la artritis reumatoidea. Hay infecciones que pueden generar poliartritis, como las vinculadas a la hepatitis B, a la hepatitis C, incluso al VIH, y hay otras etiologías que son las que se mencionan acá. Quizás lo que más veamos como causa de compromiso poliarticular sea la artritis reumatoidea en el adulto, poliartritis, compromiso articular inflamatorio, y pacientes con lupus. Con respecto al laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta como más importante? Vamos a pedir tanto laboratorio como imágenes pensando en un diagnóstico. No vamos a pedir porque sí, no vamos a pedir lo que se conocía antes como reumatograma, colagenograma, sino que vamos a pedir orientado. Esto es en la patología articular y en cualquier patología. Entonces, en base a lo que estamos pensando, al diagnóstico etiológico, nosotros vamos a pedir determinados estudios, tanto del laboratorio general como del laboratorio específico. En el caso del laboratorio general, obviamente siempre vamos a tener una rutina, donde tengamos hemograma, plaquetas, glucemia, urea, creatinina. Nos interesan mucho los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación y la PCR. Su elevación nos están hablando de un proceso inflamatorio, no nos aclara la etiología, si es de causa infecciosa, si es de causa tumoral o si es de causa autoinmune. Vamos a pedir ácido úrico siempre que tengamos la sospecha de patología gotosa. Un ácido úrico mayor a 7 en el contexto clínico sugiere fuertemente el diagnóstico de gota. Serologías virales, como ya mencionamos, las serologías virales van a tener dos roles principales. Por un lado, el diagnóstico etiológico, muchas veces, como mencionamos, el compromiso articular se vincula con una infección por alguno de estos virus, y el otro rol importante es que muchas veces, cuando tenemos una afección inflamatoria crónica, tenemos que tener la certeza de tener todas estas serologías pedidas y al día, porque en muchos de ellos vamos a requerir un tratamiento inmunosupresor, y sí o sí tenemos que tener, previo al inicio del metotrexato y de un anti-TNF, tener estas serologías negativas. Por otro lado, el laboratorio específico, según la sospecha, siempre según la sospecha diagnóstica, vamos a pedir factor reumatoidea anti-CCP, que son marcadores específicos, bastante específicos, de artritis reumatoidea, y si la anamnesis y el examen físico lo sugiere, vamos a agregar otras cosas, como por ejemplo, si un paciente tiene, como ya mencionamos, ojo seco y boca seca, vamos a pedir FAN, vamos a pedir RO y vamos a pedir LA pensando en un Sjögren. Y tenemos que desterrar este concepto, el concepto de reumatograma, es decir, uno no pide todos los anticuerpos a ver qué es lo que sale positivo, porque muchas veces pueden venir resultados positivos y nos terminen confundiendo más de lo que nos aclaran el panorama. Recordar que entre el 10 y el 15% de la población puede tener algún anticuerpo positivo, y esto no quiere decir que tenga o que vaya a tener la enfermedad. Por otro lado, recordar que hay algunas patologías, principalmente las espondiloartritis seronegativas, como la psoriasis o la espondilitis anquilosante, que se asocian con mayor prevalencia de un determinante genético, el HLA-27, con respecto a la población general. Esto ya lo mencionamos, siempre la solicitud de laboratorios o imágenes es orientado a lo que uno está pensando. En algunos casos, ¿sí? El estudio de líquido sinovial es necesario y en otros indispensable. Toda monoartritis, sobre todo el primer episodio de monoartritis, sí o sí tiene que tener una determinación de líquido sinovial con físico-químico directo para ver si se ven gérmenes con el GRAM, y el cultivo para ver si crece algún germen y poder tipificarlo. Y por otro lado, en algunos casos sí se piden cristales para ver si se trata de una artritis cristálica. Estas son las características normales del líquido, ¿sí? Habitualmente tiene alta viscosidad, tiene leucocitos menores a 200, ¿sí? En su mayoría menos del 25% polimorfonucleares, tiene glucosa normal porque es un ultrafiltrado del plasma, y obviamente no tiene gérmenes. Si ustedes están frente a una sospecha, una monoartritis en un paciente, le hacen la artrocentesis, tiene un líquido opaco,
tiene la viscosidad disminuida, tiene más de 50.000 células, de las cuales la mayor parte son polimorfonucleares, tiene glucemia baja y tiene un Gram con cocos positivos, están en presencia de una artritis séptica, por lo cual necesitan iniciar urgente tratamiento. Es decir, ¿en quiénes vamos a realizar el estudio del líquido sinovial? En toda monoartritis, no es necesario, es indispensable, toda monoartritis tiene que tener un líquido sinovial, y por otro lado en aquellas artritis que tengan una etiología dudosa, para descartar la patología infecciosa principalmente, y la cristálica. Con respecto a las imágenes, ¿qué rol van a tener las imágenes en el diagnóstico del compromiso articular? Nos van a ayudar a definir, como ya mencionamos, si existe artritis subclínica, es decir, un compromiso articular que no lo evidenciamos en el examen físico. Nos van a permitir ver si existe lesión estructural, si existen erosiones, por ejemplo, que eso nos van a hablar del pronóstico articular y por ende nos van a modificar la conducta terapéutica y nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las modalidades que más utilizamos en reumatología? La radiografía convencional, la ecografía Power Doppler y la resonancia magnética. Estas son algunas de las lesiones que podemos encontrar en algunas, por ejemplo, la artritis reumatoidea, un paciente que tenga erosiones va a tener un peor pronóstico articular. Si en la radiografía convencional de rodilla encontramos depósitos de cristales en los meniscos, en el fibrocartílago estamos en presencia de una condrocalcinosis y eso nos orienta hacia una artritis cristálica. Si encontramos en la ecografía o en la resonancia signos de entesitis o dactilitis, eso nos orienta hacia un diagnóstico de artropatías o espondiloartritis seronegativas. La ecografía y la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad para las erosiones, ¿sí? Con respecto a la radiografía convencional, permiten valorar las partes blandas, que en la radiografía solamente se ven de forma indirecta, y permiten en algunos casos visualizar de forma directa y dinámica la inflamación articular, como en el caso de la ecografía Power Doppler, y no exponen al paciente a radiación. Estos son ejemplos, acá tienen una radiografía de mano y una radiografía de rodilla. Define la radiografía muy bien la estructura ósea, ¿sí? Tanto la cortical como el hueso subcondral. Las partes blandas, en este caso, este espacio que es virtual, está lleno de cartílago, es el cartílago articular, y si existen alteraciones en el cartílago, solamente se pueden ver de forma indirecta, viendo cambios en la altura del espacio articular. Si por ejemplo si existe un pinzamiento de este lado, uno sospecha que el cartílago está disminuido de ese lado. Acá tienen ecografía, esto es ecografía de la mano, una articulación interfalángica proximal donde se ven signos de inflamación. Esto es Power Doppler positivo, que habla de inflamación a nivel articular. Esto es una interfalángica distal, ¿sí? Esto es la uña, esta es la falange distal, acá está la falange proximal, esta es la articulación interfalángica, y acá se estaría insertando uno de los tendones extensores, y ustedes lo que ven, toda esta partecita negra es líquido y hay Power Doppler, o sea que hay entesitis. Esto es un paciente con artritis psoriásica. Acá lo que están viendo, esto es el calcáneo, esto es el tendón de Aquiles, lo que ven es que el tendón se vuelve heterogéneo y negro en esta parte y se ensancha, y cuando lo aplican el Doppler, tiene Power Doppler positivos. Está en presencia de una entesitis en este mismo paciente con artritis psoriásica. Ya volviendo a los casos clínicos para finalizar, en el primer caso, el varón de 18 años con antecedentes de adicción a sustancias endovenosas, que consulta por una monoartritis de rodilla derecha, asociado a fiebre y escalofríos. El diagnóstico en este paciente, ¿sí? La sospecha es una artritis séptica, por lo cual, como mencionamos, es una urgencia infectológica y tenemos que actuar rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este paciente se le van a hacer hemocultivos, ¿sí? Al menos 2, para ver si se rescata el germen en sangre. Se le va a pedir un laboratorio, ¿sí? Este paciente tenía leucocitosis con neutrofilia, tenía una eritrosedimentación de 80, es decir, que está inflamado, y una PCR elevada. A este paciente, como corresponde, se le hizo la artrocentesis, tenía un líquido turbio, tenía una filancia disminuida, tenía 70.000 leucocitos al predominio polimorfonucleares, y cuando le hacen el GRAM tenía cocos positivos en racimos,
por lo cual se inicia tratamiento antibiótico y se hace un drenaje y una limpieza de la articulación. Como recordamos, y ya lo mencionamos varias veces, y es importantísimo, toda artritis aguda debe punzarse, y la artritis séptica se considera una urgencia infectológica que hay que descartar siempre, sí o sí, cuando se la sospecha. En este paciente de 45 años que consulta por una monoartritis del primer dedo del pie derecho de 48 horas de evolución, tiene todos los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, se inicia después de la ingesta copiosa de alcohol y en el examen y niega otra sintomatología, no tiene fiebre ni ninguna otra cosa asociada. En el examen físico se constata una monoartritis en la primera metatarso-falángica derecha con hiperalgesia, como ven en la foto, ¿sí? Y el diagnóstico de sospecha en este caso es una podagra, es decir, un primer episodio de gota o una crisis gotosa. En el laboratorio hay signos de inflamación, leucocitosis con neutrofilia, una eritro elevada y tiene ácido úrico de 7,5. Muchas veces el ácido úrico en la crisis aguda no es representativo del valor real, suele ser más bajo porque el ácido úrico precipita en la articulación y baja sus niveles en sangre. En este paciente se realizó la artrocentesis, como corresponde a toda monoartritis, primer episodio, y se observaron cristales en forma de aguja intra y extraarticulares compatibles con intra y extracelulares compatibles con urato monosódico. Esto se visualiza en el microscopio de luz polarizada. El caso 3 es la mujer de 72 años que toda su vida ha trabajado con las manos, que presenta deformidades y nódulos de Herrmann y de Bouchard. Estas son las manos de Telvina. Con la anamnesis y el examen físico no nos quedan dudas de que se trata de una artrosis, principalmente de manos, por lo cual uno lo que hace es tranquilizar a la paciente, le explica la situación clínica e inicia un tratamiento sintomático que se trata habitualmente con paracetamol cuando el paciente tiene dolor. El último caso, la chica de 28 años con poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones que afectan las manos, las muñecas, las rodillas y los pies, que es aditiva y que se asocia además con rigidez al menos de 2 horas de evolución. En el examen físico se constata la poliartritis, como ven, a predominio de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, ambas radiocarpianas y rodilla bilateral. En el examen físico se constatan, además de la artritis, nódulos reumatoideos a nivel de la superficie extensora de los codos, y buscando en el examen físico se constata que la paciente tiene un cuadro compatible con episcleritis, es decir, inflamación de la esclerótica que muchas veces se ve en el contexto de una artritis reumatoidea. En el laboratorio de esta paciente tiene eritrosedimentación elevada, que habla de un proceso inflamatorio, factor reumatoideo SSP positivo, es doblemente seropositiva, esto nos va a marcar pronóstico articular. Esta paciente tiene un FAN 1,80 moteado que en el contexto clínico de la paciente no tiene mayor jerarquía. Las radiografías de manos que se realizan no presentan erosiones, ¿sí? Y en esta paciente se solicitan serologías para descartar que tenga una infección asociada, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, que no tenga VIH, y se inicia un tratamiento con corticoides para el alivio sintomático, tanto articular como de la episcleritis, y una vez que los resultados de las serologías, la PPD y la radiografía de tórax sean normales, probablemente esta paciente requiera un tratamiento modificador de enfermedad, o un DIMAR. Habitualmente uno inicia tratamiento con metotrexato, pero hay otras opciones. Bueno, esto es todo. Esto es para cerrar un poquito los conceptos importantes de lo que estuvimos charlando. En el enfoque del compromiso articular, la historia clínica, la anamnesis y el examen físico es fundamental, como en cualquier patología. Siempre debe contextualizarse el compromiso articular en el contexto fisiopatológico del paciente. No es lo mismo una monoartritis en un paciente de 48 años con sobrepeso y sedentario que una monoartritis en un paciente adicto a drogas endovenosas. La sospecha diagnóstica es la que orienta los métodos complementarios y la terapéutica. Toda monoartritis aguda debe ser punzada y en el estudio de una poliartritis y también de la monoartritis, los complementarios se deben solicitar de forma dirigida según la sospecha diagnóstica.